Déjalo, déjalo que muera, déjala, no vale la pena. Déjalo, déjalo que muera, déjala, no vale la pena. Bienvenidos a La Vida de las Canciones. En esta oportunidad presentamos la canción Mi Maestro, cuyo autor es el juglar vallenato Juvenal Daza Bermúdez, quien ha sido ganador del Festival de Compositores de San Juan del Cesar en La Guajira, del Festival de Compositores en Arjona, Bolívar, y del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar, en donde se convirtió en rey de la canción inédita. Mi Maestro es una historia convertida en canción, en donde su autor narra, a través de notas vigorizantes, los hechos que apagaron la vida de su padre, Juvenal Daza Cuello, quien murió asesinado en Guayacanal, Guajira, el 9 de marzo de 1951. Bienvenidos. Mi maestro fue para mí, mi maestro fue para mí, luz de sol y de esperanza. Dejó el gallo de cantar, pero no ha tenido reemplazo. Y como extraño los abrazos que me daba mi papá. Como extraño los abrazos que me daba mi papá. Cuando don Bartolomé Daza, más conocido como el Mayor, llegó de España al Nuevo Mundo a través de Santa Marta, con el propósito de iniciar la explotación de un hato lechero, buscó un sitio con tierras fértiles, con ríos caudalosos y gente amigable para sus propósitos. Fue así como decidió radicarse primero en Valledupar, luego en San Juan del Cesar y por último en uno de sus corregimientos, Corral de Piedra, en donde inició su explotación económica, y desde su residencia y finca conocida como la Casa de Tejas, forjaron los Daza su emporio económico y extendieron sus raíces, entre ellos los expresidentes de Colombia, Alfonso López Pumarejo y Alfonso López Michelsen, y el empresario Julio Mario Santo Domingo Pumarejo, entre muchos descendientes. Eran los Daza gente trabajadora, nobles, apegados a la ley, sin enemigos. Era costumbre, a comienzos del siglo pasado, tener una familia numerosa que contribuyeran a la explotación de la tierra. Cuando el palomo se va. Juvenal Daza Cuello era el quinto hijo de un hogar formado por José María Pepe Daza Daza y Fidelia Cuello Díaz. Tuvo 8 hermanos. Su niñez transcurrió como la de cualquier otro niño de la época en el seno de una familia rodeada de valores y principios. La imagen y reputación reconocida de los Daza ha trascendido a través de generaciones, dejando una huella en la época independentista en una placa que reposa hoy como testigo en la Plaza Alfonso López de Valledupar, donde desde entonces se le exalta a la familia Daza su fidelidad al rey de España en muestra de rectitud e institucionalidad. Mi papá era un hombre bueno, Tanto como trabajaba, mi papá era un hombre bueno. También era costumbre de la época casarse temprano. Así lo hizo. A los 21 años se casó con su pariente Alicia Bermúdez. Mi mamá y mi papá vivieron en la Villa del Río. Aunque mi papá nació en Corral de Piedras, mi mamá en Patillal, tomaron la casa materna allí en el Puy, en la Vega Arriba, en la Vega Abajo, allí en la parte baja de la villa, a la orilla del río. Ahí viví yo una parte, sin embargo, de los hermanos míos, el único que nació en Corral de Piedra, con mucho orgullo, fui yo. Pronto empezaron a llegar los hijos. Fueron 4 mujeres y 4 hombres, ¿no? Todos muy unidos, se dedicaban a las cuestiones agrícolas, que era la vida en ese momento, la fuente de existir eran las cuestiones agrícolas y la ganadería. Juvenal Jr. fue el cuarto, que por ser el menor era el más apegado a su padre. Todas las tardes, a su regreso, salía a esperarlo para que en su caballo le diera un paseo. Al despedirlo cada mañana y al recibirlo cada tarde, un fuerte abrazo se daban entre ellos. Este hecho se convirtió en costumbre. como extraño los abrazos que me daba mi papá. Como extraño los abrazos que me daba mi papá. En realidad, Víctor Julio, es un hecho que en ninguna entrevista yo he podido decir esto, que para mí pues yo estuve marcado toda la vida por ese contacto que tuve con mi padre,
que salía con él, me montaba en su caballo, en el anca, conversaba demasiado conmigo. Siempre un hombre amoroso con sus hijos, pasaba mucho tiempo con él. En esa época de mi niñez yo no comía pescado, me regañaba y me enseñó a comer pescado. Lo recuerdo como un tío muy cariñoso, juguetón con nosotros, porque en San Juan vivían él y Alicia y su familia al lado de nosotros. Acostumbraba a ir tempranito a tomar el tinto a la casa. Mi papá había cosechado en esa época maíz y charlando y poniendo pereque y contando cosas. Se ponía con mi papá a uno, me enseñaba a desgranar el maíz. Era muy juguetón, sobre todo si estaba uno comiendo, cogía y le escondía la arepa. Yo, Juve, ay, la arepa, ¿cuál? Ay, la que tenía en el plato. Soltaba la risa y no la volvía a poner. Su alegría, la paloma su armonía, viviendo en la soledad. Después le toca luchar, darle sustento a sus hijos. Los invitamos a nuestro primer corte de comerciales y al regreso seguiremos conociendo más sobre mi maestro en la vida de las canciones. Daniel Manjarres, un viejo queretón. Continuamos con la vida de las canciones. Con una esposa y 4 hijos por alimentar, Juvenal Daza Cuello se vio obligado a buscar nuevos horizontes laborales para incrementar sus ingresos. Viviendo en la soledad. Con el matrimonio y 4 hijos por alimentar, también se aumentaron las responsabilidades, lo que obligó a buscar mayores ingresos y una remuneración más estable. Fue así que con la ayuda de familiares y su fama de hombre incorruptible y trabajador, se vinculó a la administración pública como agente controlador del licor que ingresaba de contrabando. Bueno, mi papá se movía en el ambiente, en el entorno familiar, entre sus cosas agrícolas, lo que tenía que ver con el ganado, con lo que se vivía en esa época. Pero aparte de eso, recibió un nombramiento de un compadre que con mucha fuerza política, Jim Daza, y lo nombró de guarda, lo que eran resguardos que cuidaban las rentas, los rones, los licores y el contrabando en general, y en eso se desempeñó como un puesto, un cargo oficial. Era como empleado del resguardo, renta departamental, que llamábamos chirrinchero. Y alguien era con la persecución del alcohol, lo que llamamos hoy en día chirrinche, el cigarrillo, el tabaco, que eran las rentas del departamento. Dale sustento a sus hijos, semilla de gran cultivo que sembró su compañero. Hombre que nació en los cerros, donde la vida es más sana y tanto como trabajaba, mi papá era un hombre bueno. Como funcionario público, Juvenal Daza Cuello debería visitar pueblo en pueblo controlando el licor de contrabando. En una de esas visitas ocurrió algo que cambió su vida y la de su familia para siempre. Yo le quiero agradecer. En el mes de marzo de 1951 se celebraba un matrimonio en Guayacanal y por razones de su trabajo le correspondía trasladarse ese día a dicho lugar, a donde llegó temprano en su caballo. Hizo una corta visita a unos amigos quienes le regalaron un pollo de pelea, una de sus pasiones, y pensaba regresarse enseguida. Pero eran tiempos de racismos. Los blancos no se mezclaban con los negros y menos en celebraciones. Como era un funcionario público, le correspondía estar armado, lo cual no reflejaba su espíritu de hombre pacífico, sano y noble. No le gustaban los conflictos. Al contrario, era un hombre conversador, le hacía bromas a sus amigos, no era un hombre de peleas.
nunca disparó un arma. En la entrada de la fiesta estaba uno de los habitantes de la región, quien a esa hora ya se encontraba embriagado. Tenía en su mano una botella de licor de contrabando. Yo tengo la versión de que él salió a unas fiestas a darse cuenta cómo estaba funcionando precisamente la cuestión de los alcoholes, del ron. ¿En dónde? En Guayacanal, cerquita ahí a Corral de Piedra. Él salió en su caballo, acompañado de un sobrino, y allá se encontró con un amigo. Y hasta donde tengo entendido, trató de decomisarle un alcohol que bebía, repartía, y eso era prohibido por ese entonces, por las leyes ya. Entonces, sin mediar palabras y sin nada, el tipo como que se sintió disgustado por la actuación de él. Y parece que el victimario le ofreció un trago, él se lo rechazó, discutieron, le quitó la botella, que era el chirrinchi, que era lo que ellos perseguían y decomisaban. Allí, sin saberlo, firmó su sentencia de muerte. Sin embargo, los amigos del que sería su asesino consideraron que Juvenal lo había humillado al no recibirle el trago y lo provocaban diciéndole que había quedado como un cobarde. Para Juvenal el asunto no tuvo importancia, por lo que decidió retirarse subiendo a su caballo y con el revólver en la parte de atrás de su cuerpo, emprendió su camino de regreso a su casa, pero había olvidado su regalo preciado, su pollo de pelea, por lo que se regresó a buscarlo. Si hubiera seguido su camino, la historia sería diferente. No sabía que al regresarse le costaría la vida. En el camino de regreso, Juvenal tenía que pasar por el mismo lugar en donde se había presentado el evento. Al verlo regresar, quien sería su asesino salió a su encuentro. Y el amigo se le monta en el anca del caballo y él dice, es fulano. Lo empelló, le sacó el revólver, él usaba el revólver atrás. Se lo sacó y lo mató. Cayó, se sentó en un árbol y ahí terminó de desangrarse y morir. Y no encontró otro camino sino el procedimiento, porque no había un margen de tolerancia, ni ahora casi que lo hay, antes menos. La gente era muy hacia como decimos, la fuerza, todas las cosas que se hacían. Hasta ahí tengo conocimiento y procedió en matarlo. No había ningún problema personal. Un primo hermano me contó que ese señor había estado tomando allá en Corral de Piedra en una fiesta de los Daza, donde no podía entrar nadie que no fuera Daza, que no fuera Cuello, que no fuera Díaz, que no fuera Mendoza, que fuera Oñate, pero de allá. Y había una exclusividad que esa fiesta no podía penetrar ningún forastero. El tipo como que se asomó, entró a la fiesta, fue expulsado, echado de la fiesta, y cuando llegó a Guayacanal, él dijo, el primer tipo de Corral de Piedra que me llegue aquí, lo mato. Y hasta ahí selló. Juvenal logró llegar hasta un árbol en donde se sentó a la espera de ayuda que nunca llegó. Murió desangrado. Encontramos a mi tía Socorro, Mariela, Zunilda, llorando, y querían decirle a mi tío Nicolás qué era lo que pasaba. Yo me paré y le dije, ¿qué me van a decir? ¿O qué le van a decir? Mi papá se murió. Mi papá era un hombre bueno. Tanto como trabajaba, mi papá era un hombre bueno. Recuerdo de que al día siguiente recogieron mucha gente en el carro del Mono Arredondo y nos llevaron a San Juan. Recuerdo de que yo venía como que silbando y alguien decía, pobrecito, no sabe qué es lo que está pasando. Cuando yo llego, ya el entierro iba, desafortunadamente no pude ver a mi padre. Bueno, tú sabes que a esa edad, 2 años larguitos que tenía yo, pues es difícil lo que yo quiero decir, porque es que a esa edad nadie puede recordar lo que sucedió. Sin embargo, yo recuerdo muchas cosas. Lo vi en el cajón, el día que me llevaba un pariente, de una mano llevaba a Virginia y de la otra me llevaba a mí, por unas calles arenosas allá en San Juan,
Y cuando llegué lo vi en el cajón con la cara como llena de pólvora, sí, ahí. El asesino huyó hacia los cerros, fue encontrado 3 días después escondido en una choza abandonada, pero estaba tranquilo. Decía que su madre, quien tenía fama de predecir el futuro, le había hecho una aseguranza y que por lo tanto estaba protegido. Ese tipo salió a huir inmediatamente. Hubo muchas brigadas para buscarlo en el monte. El abuelo mío, de parte de madre, había dado la orden y precisamente le tocó a él encontrarlo como especie de un jolón, un abismo. Lo llamaba un familiar para llevarle comida, para llevarle ropa, y ahí lo encontraron. Los familiares lo entregaron a las autoridades para que fuera juzgado y así ocurrió. Fue condenado con una sentencia menor por el estado de licoramiento que tenía cuando cometió el hecho. Estuvo en la cárcel poco tiempo. Estuvo preso, pagó su cárcel, no sé cuánto tiempo pagaría, estuvo por Riohacha, por Barranquilla, y finalmente el hombre muere allá por Barranquilla. Dale sustento a sus hijos, semilla de gran culpa. Vamos a un corte de comerciales y regresamos en La Vida de las Canciones con la historia de mi maestro. Es más sana y tanto como trabajaba, mi papá era un hombre bueno. Tanto como trabajaba, mi papá era un hombre bueno. Yo le quiero agradecer a todo el que me ayudó, al que su mano me dio cuando lo necesité, al caído socorrer, se propuso mi familia. Con la muerte de su padre, la vida de su familia sufrió un cambio de 180 grados. En la canción, Juvenal Daza nos cuenta todas las vicisitudes que tuvo que sortear su madre para tratar de mantener la unidad de su familia. Mi mamá se convierte en padre y madre al mismo tiempo. Comienza a luchar por sus hijos y poco a poco fue vendiendo lo que le quedó. No sé si el gobierno pagó a mi papá, yo vi unos papeles por ahí. Y ella le tocó luchar. Luchar quiere decir trabajar para poder darnos a nosotros la educación. Y por eso tiene también el mérito mi madre de rescatar su familia. Quedó sola, enviudó muy joven, porque es que las mujeres antes también se casaban joven y ya eran mujeres porque sabían hacer oficios hogareños, familiares. Pero respondiendo a lo que tú me preguntas, le tocó, cuando yo digo luchar, es trabajar, hacer por sus hijos, por la educación y levantar su cosecha, la cosecha que dejó inconclusa mi padre. Estuve con varios tíos, estuve donde tío Víctor, me volé, estuve donde tío Mono, un tiempo también me volé, no calzaba ahí, no era mi forma, pero yo no era un rebelde, ni era un inconforme en esa época, porque todavía no tenía edad de reflexión. Sin embargo, no cuajaba en medio de esas familias, que eran mis tíos. Estuve con una tía también de parte de madre, Mercedes Bermúdez, que en paz descanse, y finalmente es tía Estefanía y Luis Manuel Guerra quienes nos adoptan a nosotros. Cuando mi mamá sale a trabajar, regresaba a Venezuela y nosotros nos quedamos allí. Esa fue la segunda madre de nosotros, o la tercera, porque la otra fue Virginia Díaz Maestre, nuestra abuela de parte de madre. Y no he podido superar ese golpe, no lo digo en el sentido de vengativo, sino que quedó para toda la vida un sentimiento marcado de nostalgia, de ausencia, y que yo comencé a tratar de borrar, no sé si consciente o inconscientemente, a través de mis cantos. Si de pronto yo no me encuentro con la poesía, con el vallenato que lo encontré en el monte, si no me encuentro con ese sentimiento, con esa expresión cultural,
de pronto fuera un salvaje, quizás que hubiera hecho si yo de niño no me encuentro con la poesía. Pero no lloré, sin embargo, como te dije al principio, quedé marcado por ese hecho y que yo lo manifiesto precisamente a través de las canciones, porque la inconformidad que me quedó la expresé con ese sentimiento. Cuando el palomo se va, pierde el nido su alegría, la paloma su armonía viviendo en la soledad. Después le toca luchar, darle sustento a sus hijos, semilla de gran cultivo que sembró su compañero. Hombre que nació en los cerros, donde la vida es más sana y tanto como trabajaba, mi papá era un hombre bueno. Tanto como trabajaba, mi papá era un hombre bueno. Yo le quiero agradecer a todo el que me ayudó, al que su mano me dio cuando lo necesité, al caído socorrer, se propuso en mi familia, aunque le di tanta lidia, mi conducta respondió, y el hermanito creció, con miles de dificultades, lo que hicieron por mi padre, eso se los pago yo. Lo que hicieron por mi padre, eso se los pago yo.